Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La celda era poco más que una cavidad tallada en piedra negra, húmeda, viva. Los muros parecían respirar, como si el mismo planeta juzgara y castigara a quienes lo pisaban sin permiso. Julián, encadenado por las muñecas y con los pies descalzos, temblaba entre sombras. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que su nave fue derribada. Apenas recordaba el estallido en la atmósfera y el violento impacto contra la superficie. Todo después fue oscuridad y dolor. Las criaturas que lo habían capturado no se molestaron en comunicarse. Le colocaron un dispositivo de supresión neural y lo arrastraron a los túneles. Nadie le hablaba. Nadie le daba explicaciones. Pero no lo mataban. Eso era lo que más lo inquietaba. Un día, sin aviso, la rutina cambió. Entraron 6 figuras cubiertas por armaduras ceremoniales, con lanzas curvas en las manos. Lo sacaron a rastras, ignorando sus protestas y la debilidad de sus piernas. A cada paso, Julián sentía que se alejaba de cualquier lógica humana. Los pasillos que recorrían eran orgánicos, palpitantes, como si fueran parte de un ser viviente gigantesco. El aire olía a incienso metálico y ozono. Lo llevaron a una cámara abovedada, completamente transparente, suspendida en lo alto de una torre como un huevo de cristal. En su centro flotaba un objeto que irradiaba poder, la corona viva. Era como una estructura líquida suspendida en el aire, una mezcla de metal y luz que pulsaba con ritmo propio, como si tuviera corazón. Había oído rumores, leyendas durante sus años como explorador. Decían que en el mundo de Sairtán existía una reliquia sagrada que no había aceptado a ningún heredero en siglos. Que la última reina murió sin sucesión. Que la corona los rechazaba a todos. Algunos decían que estaba maldita. Otros que simplemente esperaba a algo imposible. Julián fue empujado hacia el centro del domo. Las cadenas arrastraron un eco metálico entre las paredes. Él levantó la vista hacia la corona, confundido y asustado. ¿Qué demonios quieren de mí? La corona vibró. Sus pulsaciones se aceleraron. Un zumbido llenó la sala. Todos los presentes retrocedieron. Los ojos de los guardianes se abrieron de par en par. Por primera vez, Julián vio miedo en sus rostros. La corona descendió lentamente, girando sobre sí misma. Él quiso retroceder, pero sus piernas flaquearon. La corona se detuvo frente a su rostro, titilando como si lo examinara. Entonces, sin previo aviso, se posó sobre su cabeza. Una oleada de calor lo recorrió desde el cuello hasta los talones. Sus pensamientos se mezclaron con voces antiguas, con recuerdos que no eran suyos. Sintió lágrimas en los ojos, no por dolor, sino por el peso de una historia que jamás vivió y que ahora lo reclamaba. La corona brilló con un resplandor blanco dorado que cegó momentáneamente a todos los presentes. Las cadenas cayeron al suelo. No por un acto físico, sino como si hubieran entendido que ya no podían sujetarlo. El silencio fue absoluto. Hasta que alguien susurró. La corona lo ha elegido. Y Julián, aún aturdido, sin comprender qué acababa de suceder, supo en el fondo de su alma que ya nada volvería a ser igual. Desde la cima de la torre regente, Salit observaba el resplandor imposible que había surgido del templo de la corona. La noche artificial de su mundo se había interrumpido por aquel fulgor, y las estrellas falsamente estáticas se habían opacado ante la señal que el universo llevaba siglos esperando. Los altos consejeros llegaron a su salón uno tras otro, nerviosos, titubeantes, como niños que temían despertar la ira de su madre. Nadie se atrevía a pronunciar las palabras completas, pero todos coincidían en lo mismo: la corona había reaccionado. Peor aún, había elegido. Salit descendió por la escalera del silencio, el único camino que ningún sucesor había recorrido en generaciones. Vestía una armadura ceremonial negra que parecía parte de su piel. No necesitaba escolta. Ella era la ley, la espada, la herida y la cura. El salón del templo se abrió ante ella con un crujido lento. Allí, de pie, rodeado por una docena de guardias inmóviles, se encontraba el humano. Tenía la ropa desgarrada, las manos aún con marcas de cadenas, pero sus ojos miraban directamente los suyos. Sin temor.
Salit lo estudió como una cazadora mide a su presa. Rodeó su figura lentamente, sin ocultar su desconfianza, pero también sin apartar la mirada. El aura de la corona aún palpitaba sobre su frente. El artefacto no lo rechazaba. Lo abrazaba. Tu especie es débil, efímera, torpe. Su voz sonaba como roca rozando cristal. He visto mundos arder por menos. Julián no comprendía del todo sus palabras, pero su corazón captó la esencia. Y su voz, quebrada pero firme, respondió: no sé por qué me eligió. Pero si tú quieres respuestas, entonces háblame. Enséñame. Ella se detuvo. Por un instante, la máscara de la reina se agrietó. No por debilidad, sino por sorpresa. En 4 siglos, ningún pretendiente le había hablado con ese tono. Ni siquiera los más nobles se atrevían a exigirle algo. Y ahora, un humano prisionero la miraba como si la desafiara a sentir. Ordenó que lo llevaran a sus cámaras privadas. Los senadores protestaron de inmediato, pero su mirada bastó para silenciarlos. Esa noche, el humano no durmió en piedra ni en encierro. Lo bañaron con perfumes rituales, lo vistieron con ropas suaves de fibras de luna tejida, y fue escoltado hasta el corazón del Palacio Negro. Allí, frente a la reina que todo el imperio temía, se sentó. No en el suelo. No en cadenas. En una alfombra circular, bajo un domo transparente donde el cielo parecía respirarle encima, Salit lo observaba como si viera algo imposible. ¿Tienes miedo de mí, humano? No. No aún. Pero sí tengo preguntas. Ella sonrió. Fue un gesto apenas visible, como una grieta en una montaña. ¿Tú sabes qué es esta corona? Sé lo que me hizo sentir. Como si llevara siglos esperando, no a un gobernante. A alguien roto. Salit se levantó. Se acercó. La distancia entre ellos desapareció como la niebla ante el fuego. Se inclinó, apenas, lo suficiente para que sus rostros se enfrentaran en el mismo nivel. No sé si eres un error o la redención de un imperio entero. Pero no he sentido esto en siglos. Julián no dijo nada. Solo alzó una mano. No para tocarla. Para estar cerca. Ella la aceptó. La suya era fría al tacto, pero sus dedos temblaron cuando se entrelazaron con los de él. Y allí, entre 2 especies que nunca debieron encontrarse, nació algo. No una alianza. No un deber. Algo más antiguo que ambos. Algo que ni siquiera la corona pudo explicar. Los días se convirtieron en un nuevo tipo de prisión. Una prisión de rituales, de miradas cruzadas, de palabras que aún no bastaban para cubrir todo lo que querían decirse. Julián no podía salir del palacio sin escolta. No porque se le prohibiera, sino porque ahora era demasiado valioso. Demasiado impredecible. La corona lo protegía, pero también lo exhibía. Era una llama encendida en medio de una corte de sombras. Salit se convirtió en su única conexión real con aquel mundo extraño. Ella misma pidió encargarse de su formación. Le enseñó su lengua, su historia, los gestos ocultos en los movimientos del cuello, en los dedos, en los ojos. En su cultura, las palabras no siempre eran necesarias. El silencio, si se entendía, decía más. Al principio, hablaban en las noches. Sentados sobre las plataformas flotantes del jardín de cristal, donde los árboles cantaban con viento líquido y las flores cambiaban de color según las emociones de quien las miraba. Ella le enseñaba nombres, significados antiguos, mitos que hablaban de dioses que dormían en la sangre de los planetas. Julián, en cambio, le contaba historias de la tierra, el mar, el cielo verdadero, los libros, los sabores del café y del pan caliente al amanecer. Salit escuchaba con una curiosidad que nadie más le había despertado en siglos. A veces, sin darse cuenta, se inclinaba hacia él. A veces, lo tocaba al corregirle un término, o al apoyarse en su hombro cuando la gravedad era demasiado leve y el cuerpo necesitaba anclas. No era deseo lo que crecía entre ellos al principio. Era hambre de conexión. De ser vistos. De ser entendidos. Pero las fronteras entre la palabra y el gesto, entre el roce accidental y la caricia deseada, se volvieron más delgadas cada noche. Una vez, mientras paseaban entre los lirios oscuros, Julián tropezó y Salit lo sostuvo.
Su mano quedó sobre su pecho. Su mirada, clavada en sus labios. No se besaron. Aún no. Pero la tensión entre ellos dejó marcas en la piel de los dos. Julián comenzó a soñar con ella. No como la reina de un imperio estelar, sino como una mujer encerrada en su propio deber. Una mujer que, en sus sueños, se quitaba la corona y lo miraba sin nombre ni título, solo como una sombra buscando abrigo. Cuando despertaba, se sentía vacío, como si algo se le escapara entre los dedos. Una noche, durante una tormenta eléctrica que pintaba el cielo con relámpagos verdes, ella lo llevó a una sala donde nadie más entraba. Allí, la gravedad era más fuerte, más parecida a la tierra. El ambiente era más cálido. Había telas suaves, vapor, luz ámbar. Un santuario olvidado. Salit se quitó las capas de su traje de guerra. Dejó caer su armadura como si se desnudara de siglos de responsabilidad. Su piel tenía un brillo propio, como si guardara un cielo dentro. Se acercó a él, más cerca que nunca. Julián, paralizado, no por miedo sino por asombro, sintió como el aire entre ellos se volvía denso, casi líquido. «Ya no quiero hablar». La voz de Salit era un susurro que se metía bajo la piel. Entonces, Julián tragó saliva. «Dime qué hacer sin palabras». Ella no contestó. Solo se acercó y lo besó. Un beso sin permiso, sin culpa, sin títulos. Sus labios eran fríos al principio, pero se templaron con el contacto. La electricidad de la tormenta pareció entrar por sus espaldas y fundirse en el centro de sus cuerpos. Sus manos se exploraron con urgencia y respeto, como si tocar al otro fuera una oración peligrosa. En esa noche no se dijeron «te quiero». Pero los cuerpos gritaron todo lo que las lenguas no alcanzaban. Cuando terminaron, exhaustos, con la piel aún temblando, se quedaron en silencio. Y fue entonces cuando la corona, dormida sobre una plataforma cercana, emitió un leve pulso de luz. No por ceremonia, no por juicio, sino como si aprobara lo inevitable. Desde esa noche, ya no respiraban separados. Aprendieron a respirar juntos. A vivir en un equilibrio frágil, hermoso, secreto. Uno que ningún imperio podía permitir, pero que ningún corazón podía negar. El palacio se volvió más silencioso desde aquella noche. No porque faltara actividad, sino porque los murmullos cambiaron de dirección. Ahora, los susurros ya no se referían a la elección de la corona. Se referían a lo que ocurría tras las puertas selladas de las cámaras reales. Los senadores del alto linaje no eran tontos. Habían visto antes el destello de pasiones prohibidas y sabían reconocer los signos. La reina bajaba la voz cuando hablaba del humano. Su mirada se detenía demasiado cuando él cruzaba una sala. Y lo más grave, había comenzado a defenderlo. No como un símbolo, como un igual. Uno de los consejeros más antiguos, Brenhak, convocó a una reunión secreta en las criptas debajo del salón del juicio. No eran muchos. Solo los más antiguos, los más puros de sangre, los más enfermos de orgullo. Ellos no hablaban de amor. Hablaban de peligro. Un humano jamás debía sentarse sobre los pilares del trono estelar. La corona debía ser destruida, si era necesario. Y con ella, el error que había cometido. Mientras tanto, en lo alto de la torre, Salit y Julián compartían su tiempo como si cada momento fuera robado a un futuro incierto. Dormían juntos, abrazados como si el mundo alrededor no importara. Se bañaban en las piscinas de vapor ancestral, donde el agua cantaba canciones en lenguas olvidadas. Él había comenzado a soñar en el idioma de ella. Y ella había empezado a llorar en silencio cuando lo sentía alejarse durante el día. Pero la tensión crecía. Una noche, durante una cena ceremonial con los nobles del sector Tarceel, uno de los invitados pronunció una frase demasiado cargada. La corona puede brillar sobre carne ajena, pero el alma del imperio nunca será humana. Julián lo entendió perfectamente. Había aprendido lo suficiente del idioma para captar no solo las palabras, sino el veneno detrás de ellas. Salit apretó su copa con tal fuerza que el cristal se astilló. Pero no habló. Porque hablar habría sido mostrar debilidad. Cuando estuvieron a solas, Julián la enfrentó con calma. ¿Por qué no dijiste nada? Porque aún no entiendes cuán profunda es su rabia.
No quieren debatir, Julián. Quieren vernos caer. Quieren verte morir. Entonces deja que me vaya. Ella lo miró, detenida. Sus labios temblaron por primera vez. ¿Eso quieres? Lo que quiero no importa si tú no estás segura. Si tú dudas de nosotros, si dudas de mí. Salit lo besó con desesperación. No fue un beso dulce. Fue un grito ahogado. Una súplica. Sus cuerpos se buscaron con urgencia, como si al unirse pudieran detener el derrumbe de lo inevitable. En la oscuridad de la alcoba, se amaron como si fuera la última noche. Y tal vez, en algún rincón de sus almas, ya sabían que lo era. Horas más tarde, mientras él dormía, ella se levantó en silencio. Caminó hasta la sala de los espejos de hueso, donde los antiguos reyes consultaban con el pasado. Allí, sola, sin corona, sin armadura, dejó caer una lágrima. Una sola. Perdóname, susurró, no a él, no a su pueblo, sino al universo entero. Perdóname por no poder elegir entre el amor y el imperio. Cuando regresó a la habitación, Julián no estaba. Y la corona estaba fría. El amanecer sobre Sairtán no llegaba con luz solar, sino con el ascenso lento de una esfera de energía suspendida en los cielos. Ese día, la esfera no brilló con su dorado habitual. Estaba teñida de rojo. Un presagio, según los ancianos. Una advertencia que nadie quiso escuchar. Julián fue despertado por pasos suaves, no por Salit. 4 figuras vestidas con túnicas grises lo rodeaban. No portaban armas, pero tampoco traían intención de diálogo. Le ofrecieron ropa ceremonial, blanca como la niebla del norte. Le indicaron que debía asistir a una ceremonia especial. La reina lo esperaba. Él, aún desorientado por su ausencia esa noche, aceptó. Aunque algo dentro de su pecho palpitaba con sospecha. Lo guiaron por corredores vacíos. Las paredes, que solían cantar con luz viva, estaban apagadas. El aire era frío, demasiado. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debía, como si el palacio entero lo estuviera observando, midiendo su respiración. La gran cúpula del juicio se alzaba al final del pasillo. Un domo de piedra viva, sostenido por raíces cristalinas que emergían del planeta mismo. Era el corazón antiguo del imperio, donde solo se discutían decisiones que cambiaban el curso de la historia. Y él, un simple humano, era ahora el centro de ese vértice ancestral. Cuando entró, no vio a Salit. La cúpula estaba llena. Los senadores, los altos linajes, los comandantes, los herederos frustrados, todos. Un mar de ojos alienígenas clavados en él. Algunos lo miraban con desprecio. Otros con miedo. Unos pocos, con una curiosidad silenciosa. Pero ninguno con amor. Un anciano con túnica roja se levantó. Su voz resonó como un tambor roto. La corona eligió. Pero el imperio aún no ha hablado. Julián no respondió. Mantuvo la mirada fija, esperando. Confiaba en que ella aparecería. En que detendría lo que sea que estuviera por comenzar. Pero los segundos pasaban y la puerta seguía cerrada. El anciano levantó una mano. 2 guardias se acercaron. Uno de ellos era Naar, un guerrero que había entrenado junto a Julián en las semanas recientes. Había reído con él. Le había enseñado a usar una espada curva en la sala de gravedad variable. Ahora no reía. No hablaba. Solo lo sujetó del brazo con fuerza. Julián intentó resistirse, pero no era estúpido. Sabía que estaba solo. El anciano continuó. Por violar el código ancestral. Por contaminar el linaje de la corona. Por poner en peligro el equilibrio entre especies. Este consejo decreta su ejecución inmediata. Un rugido de asombro llenó la sala. Algunos gritaron de aprobación. Otros murmuraron, inseguros. Pero nadie se levantó. Nadie se opuso. Hasta que una puerta estalló. Salit entró envuelta en humo, con la armadura completa adherida a su piel, su lanza dorada girando entre sus manos. Sus ojos brillaban con una furia tan pura que incluso los senadores más arrogantes dieron un paso atrás. No por respeto. Por miedo. ¿Ejecutar al elegido? Su voz era como un relámpago contenido. ¿Basados en qué ley?
¿En qué autoridad se atreven a contrariar la decisión de la corona viva? El anciano la enfrentó, temblando. La corona se puede equivocar. Un humano no puede gobernarnos. Entonces mátame también. Porque yo ya no soy solo reina. Soy su compañera. Y moriré como tal. Julián la miró. No había tiempo para palabras. Pero entre ellos, bastaba una mirada. Entonces ocurrió. Nahar lo soltó. Pero fue una trampa. Otro de los guardias, uno que se había mantenido en las sombras, se movió con velocidad inhumana. Sacó una daga ceremonial, curvada, forjada para cortar más que carne. La dirigió directo al corazón de Julián. Salit gritó. Julián giró. Y la sangre voló. No la suya. La de Nahar, que se interpuso en el último momento. La traición se volvió caos. Gritos. Explosiones de energía. Las armas antiguas del salón despertaron. Y entre las chispas del combate, Julián tomó la lanza de Salit. Ella estaba herida, una quemadura recorriéndole el hombro, pero luchaba como una tormenta viva. Juntos, espalda con espalda, pelearon como si fueran uno solo. La corona, olvidada en su pedestal, comenzó a vibrar. Emitió un pulso. Otro. Luego flotó en el aire. Y se partió en dos con un estallido de luz. Una mitad voló hacia él. La otra, hacia ella. Y entonces, el universo contuvo el aliento. Dos mitades. Un alma compartida. Un nuevo linaje nacía entre el caos. Y ya nada podría detenerlo. El caos de la batalla quedó atrás. El polvo, las llamas, las cenizas de un linaje viejo y podrido ardieron lentamente en los patios sagrados del Palacio Negro. Los ecos de los gritos se disiparon con el amanecer que finalmente llegó claro, sin el rojo del presagio, como si incluso los cielos hubieran cambiado de opinión. La mitad de la corona flotaba sobre la cabeza de Julián. La otra mitad, sobre la frente de Salit. Nadie se atrevió a quitárselas. Nadie volvió a pronunciar la palabra usurpador. Durante 3 días, el imperio quedó en silencio. Luego, comenzaron a arrodillarse. Primero los guardianes, luego los eruditos, después los sectores exteriores. Las ciudades cantantes, las torres de gas en suspensión, las naves antiguas que orbitaban los planetas del círculo central. Uno a uno, los mundos que formaban el viejo corazón del imperio aceptaron lo que ni los sueños más antiguos habían previsto, que una reina elegida por la sangre y un humano elegido por el alma podían gobernar juntos. Pero antes de reinar, Salit tuvo que sanar. Julián no se apartó de su lado. La herida en su hombro había sido más grave de lo que aparentaba. Las quemaduras mágicas dejaban cicatrices invisibles que dolían como cuchillas cada noche. Durante semanas, ella no habló. Solo lo miraba. Dormía con su frente apoyada en su pecho. Respiraba al ritmo de su corazón, como si su cuerpo se sincronizara con el de él para mantenerse viva. Él le contaba historias. Le cantaba canciones de la tierra, que no recordaba completas pero improvisaba. Le cocinaba con ingredientes alienígenas que no sabía usar. Y ella reía, a veces apenas, pero suficiente como para que el dolor retrocediera. Una noche, cuando ya caminaba por los jardines sin ayuda, ella lo detuvo bajo el gran árbol de cristales vivos. Le tomó la mano. Sus dedos aún estaban fríos, pero no temblaban. Ya no eres prisionero. Nunca lo fui contigo. Ella lo besó. Con suavidad. Con gratitud. Con certeza. Entonces dime qué deseas. De verdad. Julián respiró profundo. Miró el cielo estrellado, respiró el perfume de las flores mutantes, sintió el calor de su cuerpo cerca. Quiero quedarme. No solo como rey. Como hombre. Como tu compañero. Tu igual. Salit asintió. Y yo quiero dejar de cargar este imperio sola. Quiero amar sin miedo. Compartir el peso. Que esta corona se convierta en puente, no en cadena. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Julián participó en los consejos, derribó decretos obsoletos, abrió tratados con mundos olvidados. Salit, más libre que nunca, recorrió personalmente los sectores que antes solo visitaba con ejércitos.
Donde antes había temor, ahora surgía admiración. No porque fueran perfectos, sino porque estaban juntos. En la gran ceremonia de unificación, los dos se presentaron ante todo el imperio. No se arrodillaron. No impusieron autoridad. Se tomaron de la mano, elevaron las coronas partidas que ahora brillaban en sincronía, y hablaron al unísono. Hoy comienza una nueva historia. No de conquista, no de pureza, sino de elección, de amor, de dos corazones unidos por algo más fuerte que cualquier frontera, la voluntad de sanar lo que estaba roto. Los aplausos fueron lentos al principio, pero crecieron, como una ola que se expande y lo transforma todo. Y así, el imperio renació. Julián y Salit gobernaron por siglos, no porque el poder los hiciera eternos, sino porque la corona misma los protegía, alimentada por el vínculo que los unía. Su historia fue contada por generaciones. No como un cuento imposible, sino como la verdad que salvó a millones. Y cuando finalmente decidieron retirarse, lo hicieron juntos. Dejaron la corona suspendida, viva, para que un día eligiera a otros que también supieran amar sin miedo. Y en una pequeña casa en la cúspide de una montaña que flotaba sobre un mar de nubes moradas, vivieron los últimos días de su vida, mirándose como la primera vez, sin cadenas, sin silencios, solo ellos dos, respirando juntos, para siempre.